Estamos acá en esta programación de Contigo en tus mañanas y en este espacio de Entérate, Salud es Vida. Y acá está conmigo, me acompaña el doctor Diógenes Santos, quien es neurólogo y también con especialidad en la epilepsia. Él es epileptólogo. El doctor viene a conversar con nosotros acerca de un tema interesante, pero antes lo saludamos y le damos la bienvenida, doctor. Buenos días, Loreni. De verdad, agradecido de nuevo estar acá. Y nada, con un tema sumamente importante el día de hoy. Hablaremos un poco de los signos o los datos que nos pueden orientar a un posible evento cerebrovascular. Como todos sabemos, es un tema sumamente importante que hay que siempre recordarlo para que la gente lo tenga bien presente, porque lo que hemos visto que en el transcurso de los años es que hay muchos pacientes que tienen datos sugestivos de eventos cerebrovasculares y a veces se quedan en casita, no van a la emergencia, lo dejan pasar. Y hoy sabemos que hay un tiempo vital. Estos pacientes que tienen probables eventos cerebrovasculares, lo ideal es ir de inmediato a urgencia, de modo que se le pueda administrar medicamentos, que hablaremos un poquito más adelante, que son modificadores de la enfermedad. O sea, si hay una obstrucción de una arteria, bueno, tenemos medicamentos hoy en día disponibles en el país. Gracias a Dios que pueden modificar lo que nosotros llamamos el curso de un derrame cerebral o un evento cerebrovascular. Excelente. Doctor, y cuando usted se refiere a poder identificarlo, puede, con estas recomendaciones y pautas que usted va a dar, lo va a poder identificar tanto el que lo padece como otra persona de manera externa, doctor? Sí, claro, son datos, o sea, la idea es dar los datos bien sencillitos para que todos, puntualizarlo para que todos en la casita, en el barrio, ya sea en una farmacia, sea en un salón, de que observemos estos síntomas, podamos identificarlo y bueno, sepamos dónde derivarlo. Muy bien, ¿cuáles son esos síntomas, doctor, que podemos mencionar? Bueno, primero empezaremos un poquito con la definición. Okay. Un evento cerebrovascular es cuando con el flujo sanguíneo de una arteria se obstruye, o en este caso puede ser también por que la arteria se rompa y entonces saca sangre. Entonces, básicamente cuando el flujo sanguíneo cerebral no llega a un área. Repito, lo más frecuente es que tengamos o los ataques químicos, los ACV isquémicos. En este caso es por obstrucción de una arteria, y tenemos también los hemorrágicos, que es porque esa misma arteria se rompa, entonces la sangre salga. Pero en frecuencia los ataques isquémicos transitorios, los eventos cerebrovasculares isquémicos son los más frecuentes. Entonces, en dependencia del área afectada, o sea, de la arteria afectada, es que tú vas a tener la manifestación clínica, y por eso muchas veces puede pasar desapercibido o por desconocimiento, y el paciente entonces entender que es normal. De los datos que siempre vemos en un paciente cuando inicia un evento vascular, tenemos desde una desviación de la comisura labial, el paciente que se le desvía la boca, podría ser un dato localizador de algún evento cerebrovascular. También tenemos los pacientes que tengan una debilidad en un hemicuerpo, o sea que de un momento a otro el paciente diga, bueno, he perdido la fuerza de un brazo. Pero también puede ser que la fuerza esté conservada, pero usted tenga lo que nosotros llamamos manifestaciones sensitivas, o un calambre, una disminución de la sensibilidad, que cuando usted lo toca siente diferente al lado contralateral. También tenemos lo que nosotros llamamos dificultad para la articulación de la palabra, lo que se llama disartria, que el paciente tú escuches que la voz le cambia. Si usted ve a su abuelito que de un momento a otro empieza a hablar como nosotros decimos, estropajoso, lo que se dice en el argot popular, entonces eso puede ser un signo, un dato de un probable evento cerebrovascular. También tenemos los vértigos. Muchas veces hay pacientes que pueden debutar con mareos, los famosos mareos, que usted ve los objetos dando vueltas. Obviamente no todo mareo va a ser un evento cerebrovascular, pero lo ideal es acudir lo más pronto posible a una emergencia para entonces poder distinguir
un especialista, ya un personal calificado, distinguir si es un evento vascular o si es algún otro diagnóstico diferencial. Ok, ¿esos síntomas pueden dar en el mismo día que pueda ocurrir o previamente se van dando algunos de estos síntomas? Generalmente los síntomas son agudos. Ok. Son agudos, o sea que tú estás bien y en cuestión de 2 o 3 horas ya tú empiezas. Muchas veces son cuestión de minutos y otras veces son cuestión de 1 o 2 horas que el paciente se va instaurando. Pero generalmente cuando tengamos una debilidad aguda, o sea, de un momento a otro, siempre pensar en lo que nosotros llamamos un probable evento cerebrovascular. ¿Se presenta dolor, doctor? Es importantísimo, ¿no? El dolor no es un dato frecuente, salvo que sea una hemorragia, salvo que sea un evento extenso, pero las manifestaciones de evento cerebrovascular o el famoso derrame cerebral, para que el público nos entienda, son déficit motor, no cursan generalmente con dolor de cabeza. No es que no puedan, pero no es una manifestación tan frecuente que tú digas, bueno, tiene dolor y tiene... Generalmente el paciente de un momento a otro, repito, se le desvía la boca, empieza a hablar estropajoso, debilidad en un brazo. Pero cuando tú le preguntas, muchas veces no necesariamente tiene dolor de cabeza o algún otro dolor. Doctor, en la parte visual interviene también, porque he escuchado de personas que dicen me quedé y no veía absolutamente nada. Perfecto, sí, dependiendo, como comenté anteriormente, depende del área afectada. Si tenemos una arteria que va a irrigar el ojo, el paciente podría también presentarse como una pérdida visual. Generalmente, a grosso modo, nosotros lo dividimos los eventos vasculares en territorio anterior, que son los eventos producidos por unas arterias que se llaman las carótidas, y territorio posterior, lo que nosotros llamamos las vertebrales. Generalmente, cuando tenemos una pérdida de la visión unilateral, uno dice, bueno, es un posible evento carotídeo, un término ya para el médico, pero y cuando tú tienes alteración de la visión bilateral, bueno, tú podrías entender que tal vez es territorio posterior. Claro, son datos que no siempre es así, pero bueno, es orientativo. Doctor, en los últimos años se ha escuchado bastante acerca de, por ejemplo, la parálisis facial que se está viendo también en personas jóvenes. ¿Esto podría darse en una persona previo a tener alguna situación? Sí, es importante y qué bueno que lo mencionas. Muchas veces nos llega el paciente por emergencia y confunde una parálisis facial periférica con un derrame cerebral. Porque, obviamente, si tú ves que se desvía la boca, como comentamos anteriormente, bueno, lo que más tú puedes hacer es ir a por emergencia. Que no está mal, no lo veo mal, porque obviamente para descartar hay una situación puntual. Pero hay datos clínicos que diferencian una parálisis facial de, obviamente, un evento vascular. La parálisis facial solamente se circunscribe, como su nombre lo dice, a la cara. Generalmente hay ptosis palpebral y la desviación de la boca. No hay otro dato clínico importante, no hay debilidad, no hay disartria. Pero obviamente el impacto que generan, son generalmente pacientes jóvenes que están bajo estrés, son diabéticos. Hay otras enfermedades inflamatorias que hay que descartar. Pero generalmente el impacto que genera tú despertarte a la mañana y ir a cepillar, que muchas veces pasa eso. Doctor, yo me estaba cepillando y vi que el agua se me salía. Ahí fue que yo me puse de todos los colores y arranqué para emergencia. Vuelvo y digo, no suena descabellado. Si tú no tienes una asesoría, no está de más. Lo que no te puedes quedar en la casa y decir, no, como me ha pasado. No, eso es una parálisis facial. No, a veces sin saber si una parálisis, no, eso se va a quitar mañana y van 48 horas después. Y puede ser que no sea una parálisis facial periférica, sea un evento vascular. Un evento vascular. Pero también la misma parálisis facial, lo ideal es actuar lo más rápido posible. Doctor, la edad que se comprende en lo que generalmente se da un evento como esto, ¿cuáles son? O sea, ¿se puede dar en jóvenes o generalmente se da en personas adultas? Muy buena pregunta. Bueno, eso varía. Hoy en día estamos viendo que los eventos vasculares, cuando tú revisas la literatura, generalmente los factores de riesgo más frecuentes y por edad son el adulto mayor. Pero hoy sabemos que ya eso ha cambiado bastante. Entonces, hemos tenido pacientes. Claro, las causas de estos eventos vasculares van a ser muy diferentes
muy diferente a las causas de un adulto mayor, porque generalmente estos pacientes no necesariamente son hipertensos, son diabéticos, pero sí, aunque el gran grupo sigue siendo el adulto mayor, hemos visto pacientes jóvenes que pueden tener eventos cerebrovasculares. Es cada día más frecuente. Ok, o sea que si usted es joven y tiene alguno de esos síntomas que el doctor ha mencionado acá, vaya corriendo a emergencia para que le puedan atender. Por acá tenemos algunas preguntas y recuerdo que pueden escribirnos al 809-227-9290, que es el número de cabina donde usted puede hacer su pregunta, pero también a través de WhatsApp puede enviarla. Por acá tenemos algunas preguntitas, doctor. Dice, quiero hacerle una pregunta al doctor, sé que no es el tema de hoy, pero ¿qué puedo hacer o dónde tengo que ir? Porque muchas veces estoy haciendo algo y me doy la vuelta y ya se me olvida lo que estaba haciendo. ¿Qué me aconseja? ¿Dónde tengo que ir o a qué doctor en específico debo asistir? Bueno, si estamos hablando de olvidos frecuentes, bueno, el especialista ideal vendría siendo el neurólogo. Para evaluar, repito, cada caso individual, qué es lo que está pasando, si un déficit de atención, si es que está distraída. Si un paciente joven, siempre yo digo que obviamente cada caso hay que revisarlo individual. Sí. Pero me llama la atención que ya cuando se voltea se le olvida, tal vez está distraída, hay que evaluar ciertos aspectos de su vida normal. El sueño es importante, hemos hablado aquí que la calidad del sueño ayuda con la parte de la memoria. Pero sí, el neurólogo en principio es el especialista que podría ofrecerle claridad en ese aspecto. Excelente. Por acá dice, porque algunas personas se recuperan casi por completo de un ACV, mientras que otras quedan con secuelas permanentes. Incluso si el daño cerebral parece similar, él dice, parece similar en las imágenes. Claro, cada persona es diferente. Pero no es menos cierto que va a depender de la localización y el tamaño del evento vascular. Okay. Pero también hay otros factores que sí pueden influir y es la rapidez de la terapia física. Obviamente el empeño que le pueda poner el paciente en cuanto a la terapia, pero sí puede variar entre uno y otro, pero básicamente va a depender del tamaño, la localización y de la terapia física. Por eso que la terapia física es la forma de que el paciente va a recuperar el déficit motor. Pero repito, aunque él piense que es igual, habría que ver, como le digo, el tamaño y la localización, si fue hemorrágico, si fue isquémico, porque los hemorrágicos que tienen mayor mortalidad en las primeras 30 días, generalmente deja menor secuela, aunque tú lo veas más. O sea, en principio tuvo un sangrado y tú dices, wow, este paciente, la probabilidad de vida disminuye. Pero después que eso pasamos, el punto crítico, tal vez las secuelas son menores que un isquémico. Habría que evaluar ese caso, pero repito, la terapia es fundamental. Hay pacientes que tú lo ves con un evento agudo, le indicas la terapia física, pero obviamente en centros especializados, con expertos, no es en la casa con una pesita solamente. O sea, aunque todavía aquí hay muchos centros buenos, obviamente todavía nos falta, yo diría, en relación a países como Estados Unidos, cuando tú ves esos grandes centros. Pero bueno, estamos caminando hacia allá. No estoy hablando de los técnicos son muy buenos, yo digo en cuanto a infraestructura. Entonces, la terapia, entonces que te estaba comentando que tú indicas la terapia y el paciente viene a los 15 días y todavía no ha iniciado la terapia. No, que el seguro, que estoy esperando. Entonces, hoy en día la terapia se inicia en la parte aguda. O sea, el paciente tuvo un evento vascular hoy. Si es isquémico, tú podrías empezar la terapia a las 24 horas probablemente. Claro, va a depender del tamaño de la lesión. ¿Cuál es la probabilidad de una repetición en un evento cerebrovascular? Repetir el evento vascular va a depender de si el médico en sus investigaciones encontró el mecanismo de producción del evento vascular. Y me explico. No solamente el trabajo de nosotros es identificar qué es un evento vascular.
no solamente es diagnosticarlo, sino es saber el mecanismo que le provocó. El mecanismo va a ser, los dos mecanismos más frecuentes es que aquí en las arterias que van al cerebro tengamos placas que se van acumulando por el colesterol, por eso es un factor de riesgo importante la dislipidemia. Y esa placa en algún momento se desprenda y llega a parar a una arteria de menor calibre. Esos son lo que nosotros llamamos los mecanismos aterotrombóticos. Pero también tenemos un mecanismo bastante frecuente que es el cardíaco. El paciente adulto mayor, con el tiempo, podría el corazón contraerse de una forma no rítmica, lo que nosotros llamamos las arritmias cardíacas. En este caso, la fibrilación auricular es la causa más frecuente de eventos cerebrovasculares. Entonces, ahí desprenderse un coagulito y parar entonces en una arteria. ¿Qué importancia radica eso? Porque aunque los dos me provocaron un evento vascular, hay uno que va a llevar un tratamiento específico y el otro por igual. O sea, no es el mismo tratamiento, aunque suenen parecidos. Uno llega antiagregante, otro lleva anticoagulante. Entonces, es una causa de recidivo. O sea, si yo le pongo antiagregante y al final fue una causa cardíaca, me puede repetir. Ok, por acá siguen las preguntas. Recuerden que pueden llamarnos a cabina al 809-227-9290 si tiene preguntitas para el doctor Diógenes Santos, quien es neurólogo y epileptólogo y está conversando acerca de esos eventos cerebrovasculares que pueden, pues, ¿cómo podemos? Recordando que la principal causa de epilepsia en el adulto mayor es los eventos vasculares. O sea que después que tenemos un evento vascular, hay probabilidad de tener epilepsia. Hay probabilidad de tener una epilepsia. Entonces eso tienen que tenerlo pendiente y uno generalmente se lo comenta al familiar. Mira, si usted ve que después de unas cuantas semanas usted ve que hace un movimiento involuntario, usted lo ve como la mirada perdida, es importante. Esto es sin tener predisposición, doctor, genética. ¿Puede pasar? Claro, claro, porque ya hay un daño estructural. Okay. O sea, el evento vascular te deja un daño estructural en la corteza cerebral. Sería una predisposición física esa. Exacto, exacto, estructural. Entonces ya por ahí entonces hay probabilidad. No que todo pase, pero hay probabilidad. Ok. Bueno, por acá siguen las preguntas. Dice, quiero preguntarle al doctor, ¿qué me recomienda? Ya que casi todos los días en la madrugada, cuando despierto, se me acalambran los brazos o las piernas terriblemente. Siempre el lado derecho se me acalambra y se me adormece a veces hasta el cuello y como la mitad del cuerpo. Dios le bendiga, escucho por la radio, nos dice. Bueno, calambres, doctor. Los calambres pueden ser de varias causas. Generalmente lo más frecuente que vemos es del sistema nervioso periférico o por daño en la columna, ya sea cervical o lumbar. Están lo que nosotros llamamos las famosas polineuropatías en pacientes que son diabéticos, prediabéticos, tiroides, entre otras causas. O sea, habría que ver el patrón de localización de los calambres. Si son distal, o sea, si es en las manos, en ambos pies, si es proximal, si es cuando ella duerme, también la postura de dormir, porque dice que es en las mañanas. O sea, habría que revisar la columna vertebral, ya sea en la parte cervical o en la parte lumbar. Repito, en dependencia de la localización. Pero lo ideal es que pase por un médico neurólogo para que sea evaluado. Se le indica algunos estudios complementarios, como las imágenes, la electromiografía, que es un estudio que nos ayuda bastante a estos pacientes. Una causa frecuente de calambre en las manos, el síndrome de túnel del carpo, se lo vemos muy frecuente cuando un nervio se inflama. Y entonces en las noches el paciente refiere, no doctor, yo tengo un calambre que no me deja dormir en un brazo. Y eso es algo periférico que lleva un tratamiento específico, no tiene nada que ver con los derrames cerebrales. Okay. Pero de todos modos es un ejemplo de que el paciente está malito, tiene un síntoma y no va esperando que se mejore solo. Muy bien. Por acá siguen las preguntas y esta me llama la atención. Doctor, dice, mi padre tuvo varios eventos cerebrovasculares y se debió a caries y a infecciones dentales serias. Unas corregidas con extracciones, pero y luego de esto, pues, pararon los eventos. Hay una amplia relación con la parte de caries y eventos cerebrovasculares. Bueno, habrá que revisar los procesos infecciosos. Asumo yo que las caries, los procesos infecciosos sí te pueden dar enfermedades neurológicas, pero una relación directa entre un evento vascular per se y las caries no desconozco, la verdad.
porque la principal causa es la presión alta. Habría que ver en qué contexto pasó eso, si fue algo concomitantemente o... Pero ella menciona la parte de las infecciones, quizás también había claro, los procesos infecciosos podrían tal vez por otros mecanismos, pero repito, los dos mecanismos más frecuentes es el aterotrombótico y el cardioembólico. Ok, tenemos una llamadita por acá, Pura Vida, buenas. Buenas, bendiciones. Amén. Yo bendiga ese programa al Eterno y al doctor en mi casa. Yo siempre llamo para algo, para que la gente, o sea, los oyentes también oigan, no para mí sola. Yo no solo tuve un evento cardiovascular, ACV, yo no caminaba, pero confié en Jesús, pero hay que ir al médico. La mano acalambrada. Ahora yo llamé porque yo me di una caída fuerte, pero Dios me sostuvo. La rótula por poco se me rompe de nuevo, que camino con una operación de rótula, gloria a Dios. Pero en la costilla, para poder respirar, me tengo que agarrar un poco, pero no es que está rota, porque si no, no pudiera ni caminar, gloria a Dios. Y el sueño, ¿sabes cómo lo tengo? Cuando llueve, en tranquilidad y paz. Buen día. Gracias, Fulvia, por ese comentario. Ay, se cayó la llamadita. 809-227-9290. ¿Quién más tiene preguntitas para el doctor Diógenes Santos? Dice por acá, vamos a ver, dice que... Cuando ando en el carro, estoy parada, ya sea en un semáforo o subida, siento que el carro va corriendo estando parado y siento que mi alrededor da vueltas. ¿A qué se debe eso, doctor? Suena más como una especie de mareo, un vértigo. Vértigos. Habría que revisar bien el sistema auditivo, vestibular. Es un motivo, aunque yo hablé que puede ser una causa de presentación de algún evento vascular. Pero generalmente los vértigos, que es la sensación ilusoria de ver los objetos dando vuelta a las cosas, gracias a Dios el 90% yo diría, son datos míos, habría que revisar si es así, son periféricos, o sea, no tiene nada que ver con el sistema nervioso central, es más por daños en el oído. Pero el paciente llega obviamente asustado porque es muy aparatoso el vértigo, pero yo revisaría primero la parte visual y yo revisaría un otorrino. La auditiva. Tenemos una llamadita. La vestibular, más bien. Aunque están los dos ahí cerquita. Tenemos una llamadita, Pura Vida, buenas. Buenos días, Loren, bendiciones. Amén. Quiero preguntarle al doctor, ¿a qué se debe que una persona le dé dolores en el pecho, en ambos lados? Dolores en el pecho de ambos lados. Bueno, el doctor es neurólogo. Pero bueno, no sé si tenga alguna pregunta, alguna respuesta, doctor. Hay que descartar la parte cardiológica, la cardiovascular, la pulmonar y después la muscular. O sea, yo le recomiendo que se acerque a primero un cardiólogo, obviamente, claro. Que es lo vital, a ver si hay algún problemita, y después ir descartando posibles causas. Muy bien, tenemos más llamadas. Pura Vida, buenas. Buenos días, bendiciones. Amén. Yo quisiera hacer una preguntita al doctor. Él habló sobre los calambres en los brazos. A veces a mí me da hasta la mitad de la pierna con todo y brazo. No me deja dormir. Tengo 38 años. ¿Cuál sería el procedimiento o en qué se basa eso? Gracias. ¿Qué? Él dijo, ¿los calambres son dónde? En el brazo, en ambos brazos. Ajá. Bueno, como le comenté, cuando el patrón de los calambres es vital para saber la posible diagnóstico. Si tenemos un patrón de parestesia, que es el término correcto, en este caso él le llama calambre, que es, repito, ambas manos y ambos pies, eso podría ser lo que nosotros llamamos una polineuropatía, que el apellido, o sea, la causa hay que investigarla. Generalmente, repito, uno hace una historia clínica adecuada, que no va a decir el diagnóstico, o no va a sacar el diagnóstico, después un examen físico, a ver cómo están los reflejos, cómo está la fuerza, cómo está el trofismo, el tono del músculo, y posteriormente, si uno entiende que puede ser una polineuropatía, una enfermedad de nervio periférico, bueno, indicamos los estudios
pertinente, pero sé que es una enfermedad muy molestosa, por así decirlo, porque obviamente le resta calidad de sueño al paciente y el sueño, repito, es vital. Yo le recomiendo que pase por un neurólogo y que sea evaluado. Muy bien, tenemos más llamadas por acá. Pura Vida, hola. Baje el volumen de su radio, por favor, y escúchenos por el teléfono para tener una mejor comunicación. Adelante. Ok, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a un estudio que le mandaron a hacer a mi esposo. Voy a leerlo. Sí. Dice que es una angiotomografía coronaria. Angiotomografía coronaria. Ajá. Nosotros tenemos angiotomografía cerebral, pero basado, es el mismo estudio en lo que van a ver las arterias que van al corazón para ver si hay algún tipo de obstrucción. En neurología, cuando tenemos un evento cerebrovascular, hacemos una angiotomografía cerebral. Igual, para ver las arterias que van al cerebro y indagar si hay algún tipo de obstrucción, o sea, si hay alguna placa, algún coágulo, por así decirlo, que sea el causante o que esté provocando algún síntoma clínico importante. Excelente. Bueno, doctor, ya hemos llegado al final de esta conversación y yo creo que es propicio para decirle a toda la gente que si necesitan ir a consulta ante alguna situación, que es importante, doctor, porque a veces las personas tienden a dejarlo, este es un síntoma leve o esto... Generalmente en Semana Santa no se enferma. Yo lo dejo para después de Semana Santa. Sí, después de Semana Santa yo voy. Es importante que asistan si tienen alguna duda o alguna sospecha de alguna enfermedad neurológica, por favor asistan. Hoy en día tenemos en el país muy buenos neurólogos, incluso con sus especialidades, ya sea en este mismo caso de neurología vascular. Y entre otras sus especialidades, o sea que cuando tengamos alguna sospecha, por favor, asistir. Tengo algunas preguntitas aquí en el Instagram que no voy a poder contestar. Por favor, escríbame en privado y con gusto lo orientamos. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ahí escucharon al doctor Diógenes Santos, quien es neurólogo y epileptólogo y ha conversado pues con nosotros acerca de este tema tan interesante. Si usted llegó tarde a esta conversación, vaya a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network en la sección de en vivo, ahí lo va a encontrar. Nosotros seguimos con más en esta programación de Contigo en tus Mañanas en esta Semana Mayor, pues con esta programación especial.